Si me acompañas, antes de empezar a hablar sobre el tema introductorio del Apocalipsis, a orar juntos a Dios, que no es otra cosa más que hablarle con tus palabras a Dios, para pedir que Él sea el que nos ilumine. Él inspiró el Apocalipsis y Él nos puede ayudar a entender en nuestros corazones. Entonces, normalmente cuando oramos, inclinamos nuestro rostro en reverencia ante Dios para olvidarnos del que está enfrente, al lado, etcétera, y simplemente pensar en Dios. Y tú lo puedes hacer como tú quieras. Lo importante es que con tu corazón tú le pidas a Dios que Él venga y te ayude. Padre, te pedimos, Señor, en libertad, que tú seas el que nos instruya, Señor. Oh, tú que inspiraste, Señor, al apóstol Juan en este libro, Señor, con todo lo que le diste, a través de toda esa revelación, ven a compartir, Señor, de esa instrucción y esa revelación con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos porque lo necesitamos y porque queremos estar apercibidos en todo tema profético del tiempo final, Señor, para poder tener el alma, Señor, como tú lo deseas, Señor, y poder ser de utilidad como tú lo deseas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, haz un milagro en cada uno. Amén. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre la introducción del Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras. Y Apocalipsis es un libro que la palabra se dejó en griego. El Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego. Y el día de hoy, cuando tú lees la traducción de la Biblia, pues al español vas leyendo los nombres de los libros de la Biblia en el español, pero el Apocalipsis se dejó esa palabra en griego. Y Apocalipsis quiere decir en español revelación. De hecho, en algunas versiones de la Biblia le llegan a llamar también revelación. En inglés es muy común, la King James, algunas versiones le dicen revelation o hablan del Apocalipsis como revelación. Y revelación quiere decir quitar el velo, para que de alguna forma Dios sabe exactamente lo que va a pasar, porque todos los tiempos están delante de Él y Él sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Está más allá del tiempo presente, Él tiene todo delante de Él. No hay lugar en el espacio que se pueda esconder de Dios y también no hay lugar en el tiempo que se pueda esconder de Dios. Entonces Dios sabe exactamente lo que va a pasar y Dios revela lo que va a pasar en el libro del Apocalipsis. Y cuando tú estudias la Biblia, a lo largo de las Escrituras hay muchos eventos en el cual Dios advierte de cosas que le iban a pasar a Israel, a Judá, a otras naciones, y exactamente como Dios lo habló es como después históricamente terminó ocurriendo, y mucha gente se ha acercado lleno de fe a Dios al ver el cumplimiento profético de su palabra, como es que Él dice que algo va a pasar y termina pasando. Entonces, de esa forma, Dios revela lo que va a acontecer en un futuro, quita el velo, como que la gente cuando piensa en el futuro dice, ¿qué será lo que va a pasar? Y como si hubiera un velo y medio te imaginas y supones y de repente Dios quita el velo y empiezas a ver con claridad todo lo que va a ocurrir. Y el propósito de este ciclo de enseñanzas del Apocalipsis es quitar el velo, poder ver con claridad lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Y para eso, a manera de introducción, vamos a ver 12 aspectos importantes en el Apocalipsis, 2 aspectos importantes en el Apocalipsis que nos van a ayudar a empezar a entender este libro y tener algunas verdades básicas para que los otros temas que vamos a estar dando puedan ser llevados de una manera clara en nuestras mentes. El primer punto importante es que el personaje principal del libro del Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, versos 1 al 2. Dice la revelación de Jesucristo, y en esa parte subrayamos la escritura para que quede claro que es de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Hay varias verdades ahí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hay varias verdades en ese versículo.
Y vamos a verlas de una manera desglosada en la siguiente imagen. Las verdades importantes de ese versículo es, primero, que es una revelación de Jesús, no es una revelación de Juan. No es que Juan fuera muy espiritual y de repente él tuviera un poder especial y él supiera lo que va a pasar en el futuro. Es que Dios, que es Cristo Jesús, le dijo a Juan y le reveló por medio de un ángel qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces realmente quien quita el velo y quien dice lo que va a ocurrir es el Señor Jesucristo. La segunda verdad es que esa revelación está dada a los siervos, que en griego es la palabra griega doulos, que también se traduce como esclavo. Y nosotros culturalmente nos cuesta trabajo entender esa palabra esclavo, porque la esclavitud es algo muy feo en nuestro tiempo, es algo que la gente cuando practica la esclavitud es un abuso, a veces un abuso sexual, un abuso laboral, tienen a la persona en jornadas largas, además está prohibido en nuestra época. Pero cuando leas esclavo quiere decir siervo, quiere decir una persona que se ha decidido a servir al Señor Jesucristo, y el contexto bíblico era diferente, tanto que incluso los esclavos en la antigüedad llegaban a estar tan satisfechos con el amo que tenían, que decían: yo quiero ir delante de un juez y quiero dar testimonio que nunca quiero dejar de ser siervo de este hombre, porque él es bueno, porque él me da mi alimento, porque él es bueno con mis hijos, porque él es bueno con mi familia, porque él provee todo. Y hacían un pacto de tal manera que él nunca pudiera dejar de ser siervo de él, y el amo siempre iba a ver por ese siervo también. Entonces está dado a los siervos en un sentido correctamente entendido de la servidumbre, porque Jesús no es un amo cruel, no es un amo malo, no es una persona que está con un látigo queriendo golpear a sus consiervos o a las personas que le sirven, sino es alguien gloriosísimo. Es el ser más excelso, bueno, indescriptible que puede haber en el universo, que aún dio su vida para ganar a la iglesia y que la ama de verdad. Entonces la iglesia le sirve a él y se somete voluntariamente para servir al Señor Jesucristo. De toda su voluntad, de todo corazón, sirve a Jesús. Entonces la revelación es para los siervos, para quienes quieren amar a Jesús. De tal manera que si tú y yo queremos amar a Jesús, esa revelación va a ser clara para nosotros. Pero si en nuestro corazón no queremos amar a Jesús, nos va a costar trabajo entender la revelación. Y son puntos importantes para que lo que viene en el libro quede claro en la mente de todos. Y la tercera verdad que decía el pasaje es que esas cosas deben de suceder pronto. Van a suceder pronto. Y vas a ver cómo están pasando algunas ya, y otras vienen también y van a ocurrir. Jesús lo dijo, Él es Rey de Reyes. No hay palabra que Él diga que vaya a quedarse en el aire y que no ocurra. Él lo dijo, va a pasar. Contigo o sin ti, conmigo o sin mí, no importa. Él lo dijo, va a pasar y va a pasar pronto. Segunda verdad, la revelación es de Jesús. Él es el fundamento. No es de nadie más, sino de Jesús. Y es muy importante porque Él se presenta como un Jesús diferente al Jesús que viene en los evangelios. Es muy diferente leer, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, cuando Él presenta a Jesús tierno, abrazando a Juan en la última cena, ahí cerquita de él, orando por Pedro, como un Jesús que se acercaba con los niños, un Jesús que fue tan humilde que se dejó colgar en la cruz para poder sustituir la culpa y la impiedad de la humanidad y poder darle una esperanza al ser humano de alcanzar el perdón, un Jesús Salvador, un Jesús que venía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Él se presenta como el fundamento de la revelación, pero como un Jesús lleno de gloria, un Jesús
lleno de poder, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un Jesús excelso que habla el Apocalipsis, que te lo presenta en el trono, que te habla de la coronación de Jesús, que te habla de la gloria de Jesús, que te habla cómo Él vence al diablo, cómo Él vence al anticristo, cómo Él va a ser más grande que todos los eventos, cómo es quien libera los sellos, quien libera los juicios y muchas cosas que vamos a estar aprendiendo en el libro de el Apocalipsis. En los evangelios se presenta un Jesús sanador. Aquí se presenta un Jesús gloriosísimo. Tanto que el apóstol Juan, que estaba acostumbrado a ver a Jesús como hombre y que estaba así abrazado, muy cerquita de él, dice que cuando llegó a ver la gloria de Jesús, empezó a tener una impresión enorme, que cayó casi como muerto, que estuvo impresionado, porque Jesús se presenta gloriosísimo, un Jesús diferente. Y esa revelación, como te decía, está dada para los siervos, que es para ti y para mí. Y hablando sobre eso, hay una anécdota muy bonita de un hombre que escribió libros de la oración, Edward Bounds, y él hablaba sobre cómo cuando nosotros entendemos quién es Jesús y le queremos servir de todo corazón, no importa la actividad en la cual nos ponga Jesús a servirle. Y dice esa historia que ese hombre profundo en la oración, que ha escrito muchos libros de la oración, propuso, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Decía, la voluntad de los ángeles es rendirse a Dios en lo que Él quiera. Y narra una anécdota. Un día Dios llamó a 2 ángeles. A uno de ellos lo puso a barrer el más humilde de todos los pueblos de la tierra. Y el ángel tomó la escoba y se fue a barrer el más humilde de todos los pueblos de la tierra. Al otro le dijo, toma este cetro y tú ve a gobernar el imperio más glorioso que hay en la tierra. El ángel tomó el cetro y se fue a gobernar el imperio más glorioso que hay en la tierra. Los ángeles no se pelearon, no argumentaron por las tareas recibidas, no dijeron con discusiones o con desavenencias, ¿por qué a él lo pones a barrer o a mí me pones a barrer y a él lo mandas al imperio más glorioso de la tierra? ¿Por qué yo esto? Porque la verdad a los ángeles les importa muy poco si está barriendo un pueblo humilde o si está gobernando un imperio glorioso en la tierra. Realmente lo que le importa al ángel es, Dios me lo pidió, yo lo voy a hacer. Y esa es la característica que nosotros debemos de tener como siervos. Dios me lo pidió, yo lo voy a hacer. Y si Dios te pide hacer algo que te pueda dar fama, lo voy a hacer no por la fama que pueda tener, sino porque Él me lo pide y Él es digno. Y si me pide algo que no me va a dar fama, sino que me va a dar problemas, y si voy y le predico a tal persona, me va a perseguir y voy a tener problemas, también lo voy a hacer. Aunque tenga persecución y tenga dificultad, aunque tenga que lavar un baño o tenga que hacer algo que a la carne le sea desagradable. Pero lo voy a hacer porque mi descanso, mi gloria y mi paz está en obedecer a Dios. Y eso es ser un siervo de Dios de todo corazón. Eso es tener el corazón en querer agradarle a Él. De tal manera que si nosotros entendemos que Cristo es el fundamento, y nos disponemos a ser sus siervos, Dios nos va a dar la revelación completa del libro. Y es muy importante esto, porque mucha gente cuando lee el Apocalipsis quiere nada más a ver qué es lo que va a pasar. A ver, ¿cuándo viene la gran tribulación? Antes viene el anticristo, no, viene antes, viene después, viene el rapto antes, y empiezan a haber debates sobre el Apocalipsis, en qué momento estamos, cuándo viene el milenio, o ya vino, o cómo es. Hay muchos temas que hablar sobre el Apocalipsis. Pero lo importante es, a manera introductoria, que nosotros tengamos el corazón preparado. Que nosotros digamos, yo quiero ser ese siervo. Esa revelación que fue dada por el Rey de Reyes y Señor de Señores para los siervos. Yo quiero cumplir ese requisito. Y las cosas van a suceder pronto, sí, van a suceder pronto. Por eso me voy a apurar para amarlo a Él. Porque cuando amamos otra cosa, cuando amamos un pecado, cuando amamos una mujer, un hombre, el dinero, lo que sea, cualquier cosa, la fama, la gloria, una carrera, nada te paga como te paga Cristo. Nada es más excelso de ser amado
como lo es Cristo, y nada satisface el corazón como Cristo lo satisface también, además de que Él lo merece, que le amemos de todo corazón. Y entonces las cosas van a suceder pronto. Y mucha gente se pone a pensar, van a suceder pronto, pero no se pone a pensar en las otras llaves que son importantes para entender el libro. Ahora, muy bien, este libro tiene una promesa y vamos a leerla juntos. Apocalipsis 1:3 dice, desde el inicio del libro, bienaventurado el que lee. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, alguien sumamente bendecido, felicísimo. Bienaventurado el que lee, felicísimo el que lee. Si tú y yo leemos, podemos ser felicísimos. Lo que estamos haciendo el día de hoy es leerlo. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Entonces Dios dice, hay una grandísima bendición. Y vamos a ver de nuevo los puntos relevantes de este pasaje, que vienen 3 desglosados aquí. Bienaventurado, felicísimo el que lee. Hay mucha dicha para el que lee. 2, no nada más es leer, sino es el oír, que quiere decir oír y entender las palabras de la profecía. Y número 3 dice, el que guardan lo que viene en esta profecía porque el tiempo está cerca. Entonces, Dios te la da para que número 1 la leas. Número 2, la oigas, que cuando ves los textos originales se refiere a oír entendiendo, que la leas, que te informes, que la entiendas mentalmente y en tu corazón, que inclines tu corazón a lo que Dios te esté mostrando, y también te la da para que la guardes. Y si tú haces esas cosas, Dios te va a hacer felicísimo con las enseñanzas que vamos a estar aprendiendo sobre el Apocalipsis. Dios nos va a bendecir ampliamente y hay una promesa grande para nosotros. Vas a ser dichosísimo. Ahora bien, el tema fundamental del Apocalipsis es la coronación de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 11, verso 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo más importante es que todos los reinos del mundo, no importa quizás que ahora los veas a las personas en rebeldía, en maldad o lo que fuera, va a haber un momento en el que todos los reinos del mundo van a ser de Cristo, van a ser del Señor, van a ser del Padre y de su Cristo, y va a ser así por toda la eternidad. Y Él va a ser el Rey, Él va a ser sublime, y toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tener el privilegio de ser guiados por un Rey bueno, no por gobernantes corruptos, no por jueces injustos que si les das dinero te la pasan y dejan salir ahí al criminal de la cárcel, sino va a haber un Rey perfecto, bueno, justo, que va a querer algo para su creación, que es bendecirla y hacerla felicísima, dichosísima. Y entonces Él va a venir y va a gobernar con gloria, con poder y con dicha, y va a ser para siempre. Y tú puedes ser parte de ese reino también. Además de eso, Cristo como Rey nos va a dar consuelo. Y nos va a dar consuelo, y eso debe de ser una fuerza en nosotros para que tú digas, vale la pena ser cristiano. Porque en la vida se tienen muchos problemas, porque en la vida hay angustias, porque en la vida hay persecución, porque en la vida hay dificultades, y Jesús prometió estar con nosotros y consolarlos de nuestras vidas, que sean consoladas de una manera especial. Apocalipsis 21, verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él va a venir y va a consolar tu corazón. Cuando tú vas a una casa, o cuando tú vas a un evento importante, a lo mejor alguien que se va a hacer un evento, quizás que se va a casar, por ejemplo.
Y está el novio afuera y está recibiendo a las personas. El mismo novio te recibe. Está esperando a la novia también, pero te recibe también a ti y te dice gracias, qué bueno que viniste, etc. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, Jesús, que es el novio y que va a recibir a la novia, que es la iglesia, Él mismo en persona te va a recibir. Lo primero que vas a ver no va a ser las calles de oro, el mar de cristal, las cosas gloriosas, una nueva creación, algo bellísimo. Va a ser a Cristo, precioso, que va a venir y que va a enjugar toda lágrima. De tal manera que tú podrás tener aflicciones en este mundo, que tú podrás estar cansado, que tú podrás estar enfermo, que podrás tener operaciones, dificultades, que podrás tener angustias, crisis económicas, lo que fuera. Y a veces el mundo es duro, a veces las dificultades son duras, cuesta trabajo mantenerse, cuesta mucho esfuerzo el perseverar, el permanecer buscando y dando las cosas que son necesarias para nuestra familia, para nuestra vida, etc. Y a veces lloramos, no importa. De hecho, en el Apocalipsis particularmente habrá llanto, habrá juicios, habrá dificultades, habrá muchas angustias y mucha gente va a subir dolida al cielo. Lo primero que vas a encontrar es a Jesús precioso, que te reciba y que venga y que enjugue, que Él seque con su pañuelo toda lágrima de tus ojos y que te diga, ya no va a haber muerte, ya no te van a cortar la cabeza, ya no va a haber narcos, ya no va a haber dificultad, ya no va a haber injusticias, ya no va a haber guerras, ya no va a haber pestes ni hambres ni nada. Aquí estoy yo. No va a haber más llanto. Es la última vez que lloras. No vas a volver a llorar. Yo voy a estar contigo. No va a haber clamor. No vas a tener que orar con clamor, porque yo voy a estar cerca de ti en todo momento. Ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Ya nunca más vas a tener ese dolor. Y Jesús te va a consolar, te va a recibir. Habrá quien necesite un consuelo de una forma, Él sabe qué consuelo tú necesitas. Habrá quien lo necesite de otra forma, Él es Rey de Reyes, Él está lleno de toda sabiduría, Él conoce tu vida y Él sabe exactamente cómo consolarte a ti. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos de no desviar nuestros ojos de Jesús. Debemos de que, a pesar de que pasen muchas cosas en el tiempo final, y lo vamos a estar viendo, a pesar de que vengan juicios, vengan angustias, vengan reprensiones a la iglesia, vengan muchas características que vamos a ver con todo detalle, y que además vamos a vivir, porque estamos en los tiempos finales. No quitemos nuestros ojos de Jesús. Y de eso hay un pasaje interesante en la Biblia cuando Pedro estaba haciendo algo imposible para un ser humano, que es caminar sobre el mar. ¿Cómo puede un ser humano caminar sobre las aguas? Cuando tú pisas y cuando yo piso, el agua te hundes y tienes que nadar, y si no sabes nadar, estás en problemas. Pero Pedro caminó sobre las aguas y de repente, cuando estaba caminando sobre las aguas hacia Jesús, empezó a ver el viento, empezó a ver lo que estaba haciendo y la lógica que a veces te lleva a ser incrédulo si no la usas bien. La lógica le dijo, estás haciendo una cosa absurda, estás caminando sobre las aguas. Empezó a ver las aguas, el mar, la tormenta, la dificultad, y se empezó a hundir. Y después volteó en medio de la angustia y le dijo, Jesús, sálvame. Y Jesús extendió su mano y lo levantó. Que seamos alguien que no esté viendo la tormenta y las dificultades, sino que estemos viendo siempre a Cristo. Y hay un ejemplo que habla de eso, sobre un hombre que se llamaba Jean-François Gravelet. Y él, el 30 de junio de 1859, cruzó por primera vez las cataratas del Niágara. Ahí tienes una foto, no hay video, porque fue en 1859. Después han habido otros que lo han hecho. Pero iba ahí sobre una cuerda floja, con su pértiga ahí, y por primera vez un ser humano cruzó las cataratas del Niágara. Tienes una imagen de un hombre cruzando ahí también. Y para quienes han ido, dicen que hay un aire muy fuerte, que está imponente el ver el agua, tanta agua caer y que esté debajo de ti, y que tú sabes que si caes te vas a matar. Y cuando él logró cruzar, le dijeron, ¿cómo es que lo logró? ¿Cómo es que pudo, en medio de toda la gente que lo estaba ahí viendo, la caída enorme, el agua, el ruido, el saber que era el primero que lo hacía, cómo es que usted pudo
mantenerse y guardar el equilibrio. Y él dijo, yo tengo un secreto. Y mi secreto es que tengo una estrella de plata que pongo al final de la cuerda. Y de tal manera que no hago otra cosa más que ver la estrella de plata. No veo hacia abajo, no veo arriba, no veo a la gente que vitorea, no veo nada. Veo al frente, veo la estrella de plata y me mantengo caminando hacia la estrella de plata. Y así es como que logré cruzar las cataratas del Niágara. Ese era su secreto, querido amigo, que nuestra estrella de plata sea Jesús y que nos mantengamos por el camino estrecho, caminando el camino que Él quiere para ti y para mí, y que seamos de Él siempre. El libro de Cantares dice, danos ojos como de paloma, que es un ser que Dios creó, que su visión es única y enfoca en un solo punto. Y de alguna forma, aunque ya lo hemos descubierto biológicamente en tiempos recientes, de alguna forma en la antigüedad lo descubrieron, que las palomas solamente ven un punto. Y le dijo el escritor de Cantares, quiero ojos de paloma, que nosotros tengamos ojos de paloma y que no el único punto que veamos sea Jesús. Porque si ponemos nuestra mirada en Cristo y no en los problemas, si ponemos nuestra mirada en Cristo y no en las dificultades, pecados, maldades o en nosotros, a pesar de todas las calamidades que puedan venir en el tiempo final, Cristo nos va a tener a flote siempre. Ahora bien, la Biblia dice, no nada más en el Apocalipsis, sino en muchos otros pasajes, que la venida de nuestro Rey, que es Cristo, está cerca. Y muchos pasajes apoyan esa inminencia de su regreso. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso dijo el apóstol Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. Y porque se acerca el fin, sed pues sobrios y velad en oración. En los tiempos finales debe de haber una actitud de mayor oración en todos nosotros. Una actitud de que pues estés en el pecero quizás y vayas orando en la medida en la que tú puedas. Que cuando venga una angustia, un problema, tú ores. Que cuando tengas una dificultad en el trabajo, tú ores. A veces es muy agradable orar en el trabajo y cuando tienes un problema o algo que no sale y te están pidiendo resultados y viene tu jefe y te dice esto, lo otro, etcétera. Ora. Y Dios resuelve los problemas cuando tú eres humilde y se los pones a Él. De tal manera que Dios dice que en los tiempos finales debemos de tener una actitud de velar en oración. Y no quiere decir que siempre estés orando porque tenemos hijos, porque tenemos trabajo, porque tenemos una vida apretada en tiempo y tenemos que ir de un lado a otro y a veces te la pasas encerrado en el tráfico, en un camión, en el metro, en el carro, en lo que sea, muchas horas. Y eso te resta fuerza y te resta tiempo, y a mí también. Pero que nosotros seamos personas que tengan un corazón con una actitud de velar, porque el fin de todas las cosas se acerca. Primera de Corintios 10:11 también dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, las cosas que ocurrieron en la antigüedad son ejemplo para nosotros, decía el apóstol a la iglesia de Corinto, y para los que han alcanzado los fines de los siglos. Y nosotros estamos ahí. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. El tiempo se acaba. Estamos a punto de ver eventos finales que vamos a estar describiendo ampliamente. Y esas cosas, las que dice la Biblia, se escribieron para que estemos apercibidos y listos en oración y totalmente entendiendo lo que va a pasar. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, cuando Jesús ya viene y cuando ya está cerca, no es para que estés lleno de alarma, no es para que estés, voy a acaparar esta comida para mí, voy a ser egoísta, voy a pensar nada más en mí, sino para que aún en medio de juicios y dificultades y problemas, tú digas, el Señor está cerca. Mi vida va a reflejar la gentileza
y el amor que Él desea que yo refleje también. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por todos lados la Biblia te dice que debes de estar firme, que el Señor viene, que su segunda venida está cerca y que debe de haber paciencia, aunque vengan cosas difíciles, y que debe de haber firmeza. Primera Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y la verdad es que si había anticristos en la época de que se escribió esta carta, ahora hay muchos más. Abundan los falsos cristos, abundan los falsos profetas y las falsas religiones y personas que te predican de una manera tergiversada la Biblia y que quieren sacar un beneficio personal, y sabemos también por eso que es inminente la segunda venida de Jesús. Ahora bien, otro punto importante. Israel, la nación de Israel, está relacionada con el tiempo de Dios, y vamos a ver versículos que hablan de eso. La nación de Israel está relacionada con el templo de Dios. Y no quiere decir que yo soy pro-israelí, que quiero esto, lo otro, sino simplemente estamos interpretando la Biblia. Y el púlpito del mundo se encuentra en Medio Oriente. E Israel es un país en el que tú debes de poner atención para que tú puedas entender las verdades sobre cumplimientos proféticos y sobre señales que se están dando en la nación de Israel, que antes, por cierto, no era ni nación, hace unos pocos años, y que también te están avisando que ya vienen eventos finales. Vamos a ver algunas verdades de por qué Israel. Mateo 24, versos 30 al 34, dice Jesús hablando: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego fíjate bien, por eso está subrayado: de la higuera aprended la parábola. Aquí te está diciendo cuándo viene eso. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aprende la parábola de la higuera para que tú puedas saber cuando las cosas están cerca, cuando las cosas están lejos también. Entonces Jesús te dice que el tiempo viene y que van a haber personas desapercibidas y que van a estar lamentando y que van a venir al Hijo del Hombre, que es Cristo, viniendo con poder y gran gloria, y que va a enviar a sus ángeles y que van a haber lamentaciones en las tribus de la tierra, como diciendo: viene Jesús y yo no estaba listo. Jesús, mira, gloria, viene Jesús, mira los ángeles, y yo no preparé mi corazón, yo no estuve apercibido. Era cierto lo que alguna vez oí, era cierta la palabra y yo no me apercibí. Para que eso no te pase, pon atención a la higuera. ¿Qué es la higuera? Jeremías 24, versos 5 al 7, dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá. ¿A quién le llama hijos buenos? A los transportados de Judá. Está hablando de personas judías, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. De tal manera que la nación judía es la higuera, los judíos, y es la señal de los acontecimientos finales, y tienes que estar poniendo atención porque Jesús dice que pongas atención a la higuera también. Ahora bien, existen reflejos del Apocalipsis en toda la Biblia. Vamos a ver algunos reflejos.
Porque a final de cuentas, el autor de la Biblia, sí es cierto que utilizó hombres que escribieron de parte de Dios, como en este caso Juan, el Apocalipsis, como David escribió otras partes, como Moisés escribió otras partes, etcétera, y como Mateo y los evangelistas y demás. Pero todos ellos fueron inspirados por Dios. Y el autor principal es Dios. Una cosa es la gente que inspiró y otra cosa es el inspirador. Entonces, lo que Dios iba a poner en el Apocalipsis viene reflejado desde el libro de Génesis y vamos a ver ejemplos de reflejos del Apocalipsis en otros textos de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá, y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Aquí dice que Israel va a llenar de fruto el mundo. Y más adelante lo vamos a ver como en el Apocalipsis dice que de la nación de Israel van a venir testigos y van a venir personas que van a predicar a toda la tierra y va a estar llena de fruto y va a salir de Israel muchas verdades y muchos frutos también. Que ya lo había dicho Isaías y después también lo dice Juan en el Apocalipsis por medio de Dios. Romanos también dice, todo Israel será salvo en un momento en particular y será utilizado también para hacer salvas a otras naciones. Ahora vamos a ver un reflejo muy interesante en el libro de Deuteronomio y vamos a leer ampliamente este reflejo. Deuteronomio 28 versos 1 al 7. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar, bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Aquí viene un ejemplo, un reflejo del Apocalipsis, Dios mostrándose en Deuteronomio como se muestra en el Apocalipsis también. Y vienen versículos donde vienen las bendiciones de Dios, 13 bendiciones de Dios, reflejando el carácter de Dios y cómo Él quiere bendecir a su pueblo. Y eso mismo pasa en el Apocalipsis. Dios dice las bendiciones que Él va a dar a su pueblo. Pero también dice que van a haber maldiciones y también se reflejan desde Deuteronomio. Deuteronomio 28 versos 15 al 21 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poder cumplir todos sus mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Y tú puedes seguir leyendo ahí las maldiciones y las bendiciones en Deuteronomio 28. Y si estudias a detalle verás que hay 54 maldiciones. Y son verdades que Dios repite en toda la Biblia. Como que los hombres a veces nos necesitamos más que nos estén diciendo, ¡hey, cuidado! Si sigues por ahí te va a ir mal. Como un padre que le dice a su hijo, no metas los dedos en el contacto, no metas los dedos en el contacto. Si metes los dedos en el contacto te va a doler, te vas a sentir toques, no te va a agradar nada. Y el hijo ya está, y se lo advierte una y otra vez, porque en el fondo desea que no vaya el hijo, meta los dedos y la pase muy mal. Dios así desea, no maldecir. Dios desea que te libres de la maldición, pero como sabe la necedad humana, sabe que actuamos de una manera a veces con falta de prudencia, nos lo advierte una
y otra y otra y otra vez. Y ese reflejo se ve mucho en Apocalipsis. Vienen muchas advertencias de Dios, vienen juicios claros, vienen para quién son los juicios, viene lo que va a pasar, te revela el infierno clarísimo, te revela el cielo clarísimo, te revelan las trompetas, los juicios, muchas los sellos, etcétera, que Dios va a traer y Dios advierte también. No nada más en Deuteronomio te habla de ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Jeremías, en Lamentaciones, ve cómo le fue a Judá, ve cómo le fueron a ellos por andar desobedeciendo a Dios y cómo es que estuvieron padeciendo las maldiciones de Dios. Pero también te dice otra verdad, reflejada en Deuteronomio. Y esa verdad es que si tú te arrepientes, puede haber un cambio y puede haber una bendición. Y que Dios quiere traer una restauración y que esa restauración está condicionada al arrepentimiento. Y vamos a ver el reflejo en el Antiguo Testamento del Apocalipsis, Deuteronomio 30, versos 1 al 8. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de ahí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y pondrá Jehová tu Dios sobre todas estas maldiciones, sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. De tal manera que te está diciendo, si te portas bien y obedeces mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Si te portas mal y no obedeces, yo te voy a maldecir, para ver si con el castigo empiezas a entender y te vuelves a mí. Pero si te vuelves, aun cuando estuvieras ya en el exilio, aun cuando estuvieras enfermo, aun cuando ya estuvieras en otro país, aun cuando te hubieran llegado los juicios míos y estuvieras en algún lugar lejano, aunque fuera la orilla del mundo, de allá te voy a traer, te voy a regresar a la tierra de Israel, te voy a bendecir y te voy a dar en abundancia. Y esto se cumplió en la Biblia. Y vamos a ver algunos videos, 2 videos históricos sobre cómo ocurrió. El primero de ellos habla sobre el cautiverio que tuvieron los judíos en Babilonia. Vamos a ver un poco de historia para ver cómo es que ellos se pusieron necios, no quisieron oír a los profetas, no se quisieron arrepentir, y vino el cautiverio hacia Babilonia, pero Dios ahí los bendice y también les trae su gracia para después volver. Entonces vamos a empezar con el primer video, el cautiverio bajo Babilonia. Por favor, pongan el video. Apenados y exhaustos, los israelitas entran en Babilonia y quedan perplejos ante su magnitud y su actividad. Ellos, que proceden de la modesta Jerusalén, se encuentran ante la majestuosa capital del mundo antiguo. Pero los israelitas hicieron algo más que entonar cánticos al Señor en esta tierra extranjera. Los reprodujeron por escrito. Cuando una pieza de literatura oral es reproducida por escrito, está siendo formalizada. Existe entonces un texto susceptible de que los críticos lo juzguen negativa o positivamente, afirmando que se trata de la verdad o de una invención. Creo que esa es la importante consecuencia de que la Biblia se convirtiera en escritura. Hoy las murallas reconstruidas alrededor de Babilonia llevan el nombre de Saddam Hussein. Pero en su época, los ladrillos llevaban otro sello, el del rey Nabucodonosor. Era esta una tierra donde proliferaban dioses e ídolos.
Extraño lugar para el nacimiento de uno de los textos sagrados más divulgados por el mundo. Pero precisamente aquella diversidad creaba un ambiente perfecto. Era un ambiente cosmopolita e incluso los israelitas más preparados y cultos eran influenciados por el contacto directo con otras gentes. Y recalco lo de otras gentes. Se encontraron en un crisol de diferentes razas y lenguas, de dioses y demonios en plena competencia. ¿Qué ciudad es esta?, se preguntaba el libro de la Revelación, vestida de púrpura y escarlata y cubierta de oro y perlas. La morada de los demonios y la casa de todos los espíritus malignos. Babilonia la Grande, madre de rameras y abominación de la tierra. Pero en medio de todas las abominaciones, y quizá a causa de ellas, aquí fue donde se redactó la Biblia. Ante una cultura arrolladora, los escribas hebreos necesitaban cimentar y preservar la identidad judía. A lo largo de 3 generaciones de cautiverio, los escribas ordenaron en un único manuscrito la tradición oral, los últimos escritos y los textos sagrados de su pueblo. Había nacido la Biblia. Por fortuna para ellos, los babilonios eran muy liberales y les permitieron mantener su propia cultura y religión y seguir estudiando sus libros. De esta forma se preservó la Biblia hasta el día de hoy. Pero en los largos años de exilio, la cultura babilonia influiría poderosamente en la obra de los escribas israelitas. Supongo que entre las que fueron al exilio había muchas personas letradas. Y los escribas hablarían entre ellos y estoy seguro de que, de esta manera, se transmitiría gran parte de la información. El intercambio de ideas y conocimiento debió ser, me atrevo a decir, que irresistible. La Biblia reproduce relatos y tradiciones de Babilonia, e incluso de civilizaciones mesopotámicas anteriores. No era fácil ignorar la floreciente cultura babilonia ni sus grandes monumentos. Sus templos se contaban entre las mayores construcciones del mundo antiguo. Grandes edificios públicos, la avenida ceremonial, el palacio de Nabucodonosor con sus legendarios jardines colgantes, las palmeras, el río. Pasar por debajo de la puerta de Istar te hacía sentir minúsculo, y ese era el efecto pretendido. Estabas en presencia de algo muy poderoso. Parecía muy poderoso a los ojos de los hombres, pero Dios los entregó, no los hombres, sino Dios, a Babilonia, y aún en ese lugar los bendijo, les ayudó a ordenar la Biblia, a pasar verdades, a mantenerse buscando de todo corazón a Dios. Y cuando ellos se volvieron y se arrepintieron y cumplieron las características que leímos en Deuteronomio, entonces Dios los regresa y los manda de nuevo a su tierra. Y vamos a ver cómo fue ese regreso, que a veces hubo problemas y dificultades, pero Dios los bendice para que ellos puedan regresar. Vamos a ver el regreso con Esdras, con Nehemías, un video sobre el regreso de Babilonia. En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia. El rey de Persia liberó a todos los cautivos babilonios. Animó a muchos a volver a su patria, entre ellos a los judíos. Ciro, rey de Persia, dijo: Yahvé, el Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado construirle un templo en Jerusalén, en Judea. Aquel de vosotros que pertenezca sin mezcla al pueblo judío, que Dios vaya con él. Que se marche a Jerusalén de Judea y construya el templo de Yahvé, Dios de Israel. Pero volver a una tierra que sus abuelos habían abandonado hacía décadas era todo un desafío. Y muchos judíos que habían triunfado en la vida se quedaron en Babilonia.
Solo los más aventureros y los más profundamente religiosos se fueron a Jerusalén a reconstruir el templo. En cuanto llegaron los exiliados, se empezó a trabajar en el segundo templo. El libro de Ezra describe la emoción que invadía el ambiente. La gente contribuía con dinero para los albañiles y carpinteros, y para comida, bebida y aceite para los hombres de Tiro y Sidón que traían cedro del Líbano por mar con el permiso del rey Ciro de Persia. Los sacerdotes, con sus ropajes, avanzaron con trompetas y los levitas con címbalos para loar a Yahvé. Y luego todo el pueblo se unió en un grito de alabanza porque se habían puesto los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes mayores y los jefes de familia que habían visto el primer templo lloraban, pero otros gritaban de alegría. Pero el templo era la única fuente de alegría para los que habían regresado. El resto de su mundo era bien triste. Los únicos habitantes de Judea que habían quedado atrás, cuando los babilonios los invadieron, eran los campesinos más pobres. En esos momentos sus descendientes estaban a punto de morir de hambre y luchaban para arrancar alimentos a la tierra. Los únicos que vivían cerca eran extranjeros, que habían sido obligados a establecerse en Israel tras el exilio de las tribus israelitas del norte. Los extranjeros hacían lo que podían para evitar que los que habían regresado pusieran el pie en Jerusalén, porque les veían como rivales por el control de la región. Pero lo peor que tuvieron que soportar los que habían regresado era que su patria ancestral, Jerusalén, estaba arrasada. La ciudad de Jerusalén aún está en ruinas. La gente que vuelve a vivir en la zona de Jerusalén se instala en los edificios de piedra que quedaron en pie desde los tiempos de la destrucción babilónica. Así que tenemos la mitad de la ciudad donde la gente vive en casas arruinadas y luego la otra mitad de la ciudad donde no vive nadie, con los edificios aún vacíos. Debió ser algo muy deprimente. Y al cabo de un tiempo, la gente perdería la esperanza y se conformaría con una vida de descontento. Pronto, incluso la construcción del templo se fue parando por culpa de los conflictos entre los que habían regresado y los extranjeros. La reubicación forzosa de grupos étnicos por parte de asirios y babilonios había causado muchos problemas en todo el Oriente Medio. En Judea, la ley y el orden se habían desintegrado. Los extranjeros convencieron a los persas de que los judíos planeaban rebelarse y consiguieron una orden para suspender la reconstrucción del templo. A la larga, los judíos obtuvieron permiso para seguir con las obras, pero eran demasiado pobres y apáticos para terminar el templo. ...80 años después de su llegada,
El regreso a la patria de los exiliados parecía un tremendo error. Ezra reunió a toda la gente de Judea en una plaza cercana al templo y les leyó los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Ezra fue prácticamente un nuevo Moisés, dando a conocer la ley. Él se levantó y dijo al pueblo que si hasta entonces no sabían exactamente lo que tenían que hacer, a partir de ese día sí sabrían siempre lo que estaba bien. Y todo estaba en ese documento, ahí mismo. Sois hijos de Yahvé, vuestro Dios. Tenéis que tomar los diezmos de la cosecha para todo el año y reunirlos en vuestra comunidad. Y dejad que los forasteros, los huérfanos y las viudas de vuestra comunidad se acerquen y coman. Os doy esta orden. Sed siempre generosos con vuestros hermanos y con cualquiera en vuestro país que se vea pobre y necesitado. Recordad que fuisteis esclavos en Egipto y que Yahvé, vuestro Dios, os redimió. Por eso os doy esta orden. La principal posesión de los judíos es la Torá, y se convirtió en la posesión central de los judíos desde ese día, el día que Ezra la leyó en Jerusalén. Hasta entonces habían tenido partes de la Torá, pero ese día la tuvieron entera. Y durante los 2500 años que han pasado desde entonces, ha sido la fuerza que ha gobernado a los judíos, el ideal más alto. Toda ella, su historia, sus leyes, los principios de la Torá, todos provienen de ese momento de la historia. Muy interesante, cómo regresan, en toda labor hay un esfuerzo, quizás con una idea romántica y de no esforzarse mucho, y se estanca la obra un tiempo. Luego Dios levanta a Esdras y Nehemías, y de hecho hay pasajes de la Biblia que hablan de eso, y se ponen de todo corazón a reconstruir el templo. Y la verdad que te quiero decir es, ellos fueron dispersados por causa de sus pecados, tienen un arrepentimiento, regresan y construyen el templo. ¿Ok? Eso pasó en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento pasa de nuevo lo mismo. Jesús predice el exilio, Jesucristo predice el exilio de los judíos y también predice el retorno de ellos previo a los eventos del Apocalipsis. Y vamos a ver cómo es que Jesús lo dijo en Lucas 21, versos 20 al 24. Dice la Biblia: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esto ocurrió exactamente. Después de que Jesucristo fue crucificado, hubo un sitio en Jerusalén en el año 70 y tomaron Jerusalén y destruyeron también el templo y forzaron a los judíos a emigrar de Israel. Y vamos a ver ese sitio en Jerusalén, la destrucción del templo. Por favor, en el siguiente video. El templo de Jerusalén.
Los romanos fueron expulsados de Judea. La rebelión era ahora incontenible. Noviembre, año 66 después de Cristo. 6 meses después, 30.000 soldados romanos fueron enviados a sofocar la rebelión. Beth Jorón, distante 16 kilómetros de Jerusalén. La masacre de Beth Jorón fue la peor derrota del ejército romano en una provincia sublevada. Este es un nuevo comienzo para todos nosotros. Hemos expulsado a los romanos de la Tierra Santa. Tenemos nuestro propio Estado judío. En Jerusalén, el líder judío Hanán ben Hanán llenaba el vacío de poder dejado por los romanos. Pero los romanos regresarán. Y cuando lo hagan, debemos estar listos. Crearemos un ejército para enfrentarlos. ¿Están con nosotros? ¡Sí! Cuartel General de Vespasiano, Grecia. Bien, señores, Judea primero. Esos judíos son canallas. ¿Recuerdan lo que le hicieron a la 12ª? Esto no será fácil. Segundo, su ejército principal y gobierno están en Jerusalén. No van a poder Ataquemos directamente. Tomemos Jerusalén y la maldita rebelión quedará decapitada. Será rápido y limpio. Plácido, eso es justo lo que no debemos hacer. ¿Por qué, señor? ¿Por qué no? Jerusalén es una plaza fuerte. Están muy armados. Perderíamos muchas vidas romanas sin razón. Tenemos que actuar con astucia. Esa gente solo cede ante el terror. Bien dicho, señor. Ahora, quemaremos sus aldeas, matamos a los hombres y también al ganado. Vendemos como esclavos a mujeres y niños. Iniciaremos una ola de terror sobre esta gente, que solo nos pedirán clemencia. ¿Cuándo comenzamos? Ahora. Decenas de miles de judíos fueron asesinados o torturados en la campaña de terror de Vespasiano. Muchos más fueron vendidos como esclavos. En solo 3 días, los hombres de Tito construyeron un muro de más de 7 kilómetros con 13 fortines en torno a la ciudad. Es una de las hazañas más notables de la ingeniería militar romana. Jerusalén quedó completamente aislada. Finalmente se quebró la resistencia, pero no por el ingenio romano o su fuerza, sino a causa del túnel cavado por los judíos para sabotear las torres de asalto. Los romanos habían llegado a los recintos del templo, donde se detuvieron. Tenían
que decidir lo que harían con el templo mismo. Bueno, sabemos lo que haría Plácido. Lo reduciría a polvo, ¿no es así? De lo contrario, general, lo usarían como centro de acción en el futuro. Ha resultado difícil darle fin a esto. Sería malo tener que batallar otra vez. El templo es un lugar de gran santidad. Es esencial en nuestras vidas. Mayor razón para hacerlo desaparecer. ¿Acaso no lo ven? Si conservan el templo, la gente dirá que ustedes han sido instrumento de Dios. Los rebeldes lo profanaron, pero ustedes lo preservan. Nadie puede atacar a Roma y esperar que no haya ningún castigo. Por favor, te lo ruego, no destruyas el templo, aunque solo sea porque es muy hermoso. Sería un gran trofeo para Roma. Después de todo, es una obra de arte. Una gran obra de arte. No. Será nuestro regalo para el emperador y para el pueblo de Roma. ¡Avancen! ¡Luchas cuerpo a cuerpo! Muy bien. Entonces la Biblia te habla proféticamente cuando Jesús decía que iba a venir a Jerusalén, que iba a ser rodeada de ejércitos, que tú huyeras. Y cuando eso ocurrió, la iglesia no estaba ahí. La gente que creyó en Cristo, que confió en las palabras de Él, que escuchó los evangelios, que los leyó, no estaba ahí. Cuando vieron que venían los romanos, que venían los ejércitos, ellos huyeron, no padecieron eso. Y la idea es que nosotros seamos sensibles como ellos lo fueron en aquel entonces y podamos estar apercibidos de los juicios que van a ocurrir y poder estar escapando de ellos. Pero la parte interesante es cómo ellos pecaron grandemente, se apartaron del camino de Dios, tanto que colgaron al Mesías en la cruz y no quisieron volverse a las reprensiones que Jesús les dio. Y entonces Dios les trae la destrucción del templo, porque ¿de qué servía un templo si habían
matado al autor de la vida, que es Jesús, y no habían recibido al Mesías. ¿Para qué servía el templo? Y además los esparce en todo el mundo. Y ellos van a muchos países, se da el sitio de Jerusalén. Tú ves en el video cómo había quienes querían y quienes no querían destruir el templo, pero independientemente de la pugna, finalmente Jesús lo dijo, el templo fue destruido y así pasó. Y en nuestra época va a ocurrir exactamente así. Habrá quien quiera una cosa, quien no quiera, pero como Dios lo dijo, así va a pasar también. Ahora bien, en la Escritura también dice que si ellos se arrepintieran, Dios iba a traer una restauración y que muchos eventos del Apocalipsis iban a ser detonados cuando Israel iba a volver a ser nación. Y en la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió de 1939 a 1945, al final de la más cruenta guerra de la historia de la humanidad, se vio un evento histórico que fue en 1948, el 14 de mayo, la proclamación de la nación de Israel, en la que Israel volvió a ser nación y empezaron judíos de todo el mundo a regresar a su nación y volvió a ser nación. Entonces, exactamente lo que pasó en el Antiguo Testamento ha pasado nuevamente. Así como ellos regresaron de Babilonia otra vez a su tierra y formaron su país, y después, con Esdras y Nehemías, reconstruyeron su templo, en el cual Jesús vino a predicar y estuvo presente ahí. En 1948 ocurrió una profecía de que iba a volver Israel a ser nación. Y se hizo nación. ¿Qué falta entonces? Falta la reconstrucción del templo. Y estamos cerca de verla y probablemente en breve la veamos. Ya hay muchos preparativos y hay muchas cosas que también vamos a hablar más adelante. Pero vamos a ver un último video sobre esta segunda cumplimiento, que es una profecía reciente, en 1948, a lo mejor hay quienes estaban vivos en ese año, y que en nuestra época estamos viendo cómo ocurrió una profecía que se ha cumplido, y es un evento que pasó y que es el inicio de muchas cosas también que van a venir en el Apocalipsis, están aclaradas. Vamos a verlo también. En la primavera de 1945, mientras los ejércitos aliados avanzan hacia la victoria, descubren los campos de concentración alemanes. Pocos están preparados para el infierno que van a encontrar. Ojalá pudiera transmitirles a ustedes la sensación de extrañeza que me invadió al observarles mirándonos fijamente de aquella forma tan inexplicable. Fue entonces cuando vi cómo un soldado se agachaba y comenzaba a vomitar. Después otro hizo lo mismo y otro también. Entonces lo comprendí. Sus miradas encerraban una repugnancia ausente. Una profunda desesperación se apoderó de mí. Miré alrededor y me vi junto a los demás prisioneros a través de los ojos de aquellos soldados. Mirarnos daba asco. De eso no hay duda. No es raro que no me percatase de aquello antes. Tras el vómito de aquel primer soldado, algo muy extraño sucedió entre los prisioneros. Comenzamos a alejarnos de ellos. Les dimos la espalda. No queríamos que nos mirasen. Un momento antes, y de una forma velada, deseábamos que entrasen en el campo de concentración. Ahora, con mucha mayor intensidad, solo pedíamos que se quedasen donde estaban, o que se marchasen de una vez. Al verles no hay nada que les distinga. Sus cabezas afeitadas, sus mejillas hundidas, no hay forma. Ni siquiera es fácil ver en ellos a seres humanos. En circunstancias así, tratas de decir lo menos posible, pero también eso supone un esfuerzo. Me alejé unos pasos de los soldados al oír un sonido terrible que no podía identificar, aunque de una forma remota y extraña me parecía familiar. Entonces comprendí que mi hija estaba llorando. Era la primera vez en 3 años que esta criatura lloraba.
Lloraba con tanta insistencia que pensé que su frágil cuerpecito se quebraría con la fuerza de las convulsiones. Jamás he oído un llanto de dolor como el de ese niño. Fue el lamento más trágico que he conocido. Y yo seguí el ejemplo de mi hija. Me senté a su lado y grité durante unos minutos. Tras lo que vimos, la situación se descontroló. Los soldados se dedicaban a golpear a los guardias y los dejaban en manos de los prisioneros para que se vengasen. Nuestro primer acto como hombres libres fue abalanzarnos sobre las provisiones. No pensábamos en otra cosa, ni en la venganza, ni en nuestras familias. Lo único que nos importaba era el pan. Cuando nos liberaron, comimos y comimos sin parar. No hay sensación igual a saber que tienes hambre y que tal vez mañana no tendrás nada que llevarte a la boca. No sabíamos cómo parar. En la desesperación por alimentarse, muchos supervivientes se destrozaron el estómago. Otros se habían abrazado a la vida con tal tenacidad que no les restaban fuerzas para combatir el tifus y la tuberculosis que asolaban los campos de concentración. A las pocas semanas de la llegada de los aliados, miles de prisioneros liberados murieron. Solo en Bergen-Belsen hay que enterrar 13.000 cadáveres. No decía nada excepto, Dios mío, Dios mío. No paraba de repetírmelo porque me era imposible pensar en nada más. Tenías que hacer un esfuerzo para considerar los seres humanos. Estaban tan consumidos que a nuestros ojos parecían monos. Tenía que decirme una y otra vez, son seres humanos. Incluso al decirlo tu mente no lo creía, ya que era la primera vez que ocurría algo así. Era simplemente increíble. Los liberadores plantaron fuego a los campos de concentración e intentaron hacer desaparecer las tumbas y el hedor a muerte. Los judíos observaban las llamas y se preguntaban por el futuro. Tras el trato recibido, ¿en qué se habrán convertido? Estoy seguro de que el 90% de los supervivientes no volverán a ser normales. La tarde del 14 de mayo, mientras el último alto comisionado británico sale de Palestina, el gabinete ejecutivo de la agencia judía se reúne para tomar una última decisión. En una votación resuelta por 6-4, deciden declarar el establecimiento del Estado judío. En virtud del derecho natural e histórico del pueblo judío y de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina con el nombre de Israel.
Realmente es sumamente milagroso que reflexionemos en cómo ese grupo de pobres hombres, que murieron 6 millones de judíos en manos de los campos de concentración de los alemanes, y los sobrevivientes que parecen atrozmente desgastados, unos pocos años después, se levante un país de esos hombres, los que quedaron vivos y los que no estuvieron en los lugares que invadió Alemania. Dios lo hizo así. Dios lo había profetizado. Dios lo trajo. Y Dios le dice a la humanidad, el reloj avanza. Cuando algo pasa en Israel, como nación, Dios te está diciendo, pon atención porque el púlpito del mundo te dice que el reloj avanza. Y Mateo 24, termino con este pasaje, 32 al 33, dice, de la higuera aprender la parábola. Acuérdate que aprendimos que Israel es la higuera. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y querido amigo, está cerca. Está cerca. Por tanto, tú y yo debemos apercibirnos, debemos esforzarnos, debemos aprovechar la claridad que Dios nos está dando para entender estas verdades, aprovechar la cercanía del templo que ya viene a ser construido, del tiempo de Dios, del establecimiento de Israel como nación, puras señales para que estemos nosotros listos, volvamos nuestro corazón a Dios y tengamos la bendición de la salvación que Dios la trajo para todo ser humano.